Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda la previa del partido que va a disputar el FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. El partido se juega este domingo a las 9 de la noche, hora española, en el Wanda Metropolitano. Es un partidazo de liga y veremos cómo llega el Atlético. Un Atlético que probablemente esté con la moral muy baja después de la dolorosa derrota frente al Real Madrid en octavos de final de la Champions. Una derrota realmente dura porque viene en una tanda de penaltis, otra tanda de penaltis perdida para el Atlético de Madrid, igual que sucedió en su última final de Copa de Europa entre Atlético y Real. Y bueno, con una situación totalmente injusta, ya sabéis que los que sois habituales en el canal, que lo que sucedió el otro día con Julián Álvarez para mí no tiene nombre. Me hubiera gustado ver la situación al revés, si el árbitro se hubiera atrevido a anularle un gol al Madrid con estas circunstancias. Y realmente el vídeo que expuso la UEFA tampoco me sirve de mucho, sinceramente. Porque yo me pregunto, ¿por qué lo ponen casi 24 horas después del partido? ¿Por qué no lo pusieron directamente cuando estaban haciendo la retransmisión? Que pusieron 4, 5, 6, 7, 10 repeticiones distintas y en ninguna se veía que Julián Álvarez tocara claramente 2 veces el balón. ¿Por qué no lo pusieron entonces? ¿Por qué esperaron casi 24 horas? Es una pregunta que dejo al aire. ¿Por qué? ¿Por qué esperas 24 horas para enseñar algo que si ya lo tienes? Algo que al final aclararía las dudas sobre una jugada muy polémica. ¿Por qué esperas prácticamente 24 horas para lanzar una imagen borrosa y prácticamente pixelada? Bueno, es una pregunta de la cual yo creo que se debe reflexionar, ¿no? Porque, bueno, no me parece normal. De hecho, mientras veía la retransmisión del partido, los comentaristas aseguraban que las repeticiones que estábamos viendo en ese momento eran las mismas que habían visto desde el VAR. Pero al parecer no eran las mismas, al parecer había otra que nos la muestra la UEFA prácticamente 24 horas después del partido. ¿Por qué esperan tanto? ¿Por qué? Si ya la tenían, ¿por qué esperan tanto? Pregunto, no lo sé, que alguien me lo diga, por favor. Pero bueno, dicho esto, pasamos página y hablemos del partido en cuestión. El partido que el Barça enfrentará al Atlético de Madrid será un partido muy complicado, a pesar de que el Barça llegue con la moral muy alta y el Atlético viene de una derrota muy dolorosa y muy cansados porque al final lo dieron absolutamente todo frente al Real Madrid. Es muy probable que el Cholo Simeone les haya puesto las pilas y ahora se van a centrar en la Liga y en la Copa porque es lo único que les queda. Entonces, que nadie se piense que va a ser fácil, porque visitar el Wanda siempre es muy complicado. Visitar el estadio del Atlético de Madrid con el Cholo Simeone siempre es muy complicado. Por lo tanto, confianza en el equipo, en el Barça, por supuesto. En principio es favorito para vencer, pero sí que es verdad que tendrán que ir con los 5 sentidos puestos desde el minuto 0 hasta el 90, ¿vale? Y en relación al partido hay algunas noticias previas que quería comentar. Especialmente la renovación de Íñigo Martínez, lo cual me parece muy positivo para el Barça. Ha renovado un año más su contrato con el Barça. Debemos recordar que es un futbolista que ya pasa de los 30 años, entonces me parece normal que solo lo hayan renovado por una temporada más. Pero no debemos olvidar el gran temporadón que está haciendo. Por lo tanto, yo me alegro de esta renovación. Para mí, junto a Pau Cubarsí, son los líderes de la defensa actualmente en el Barça. Y bueno, lo está haciendo de lujo. La verdad es que Hansi Flick lo ha mejorado muchísimo del año pasado a este. Parece otro futbolista. La verdad es que Flick ha mejorado mucho a varios futbolistas del Barça, especialmente a Rafinha y a Íñigo Martínez, que parecen otros, tanto uno como otro. Rafinha es que es brutal. Han salido más de 40 goles de sus botas, entre goles y asistencias. Lleva, creo que son 26 goles y creo que son 18 asistencias, lo que me parece una barbaridad. E Íñigo Martínez es brutal el nivel que está ofreciendo. La temporada pasada, algunos partidos que jugó en Liga, los pocos que jugó, me transmitió muy poca seguridad defensiva. Y en Champions me acuerdo el partido en la eliminatoria contra el Nápoles, ese penalti que hizo
O bueno, un error que tuvo con Osimhen, un error de marcaje que lo dejó solo y marcó delante del portero. Bueno, hubo algún error grave por parte de Íñigo Martínez. Y la verdad es que este año parece otro, un defensa central muy sólido, que va muy bien al cuerpo a cuerpo, fuerte, y que me parece un auténtico líder. De hecho, bueno, ya sabéis todos que a mí Araujo me encanta, pero es que con la lesión de Araujo y de Christensen, que al final eran dos titulares, cualquiera podría pensar que los íbamos a echar mucho de menos, y no ha sido así. No ha sido así porque tanto Cubarsí como Íñigo han dado un nivel brutal durante toda la temporada, durante el inicio, en el que Araujo también estaba lesionado, y ahora a partir de enero también han seguido un gran nivel. Por este motivo Araujo, a pesar de que me parece, ya lo he dicho muchas veces, el mejor defensa corrector del mundo, no está teniendo minutos en el equipo precisamente por esto, porque al final ni Íñigo ni Pau Cubarsí han dado motivos a Flick para cambiarles. Entonces, bueno, veremos la situación de Araujo en verano. Yo espero que no lo vendan. Me sabría muy mal un traspaso de Araujo, porque es un futbolista para mí vital en el Barça, es brutal su nivel competitivo, su espíritu de lucha, su capacidad competitiva, cómo defiende. El otro día cuando salió contra el Benfica después de la expulsión de Cubarsí, es que no se lo regatearon ni una sola vez. Es que es un muro detrás en defensa. Y claro, debemos tener en cuenta que Íñigo Martínez, por bien que lo haga, es un futbolista que ya tiene más de 30 años. Entonces, bueno, para mí Araujo debe ser un pilar fundamental en el Barça en los próximos 10 años, para mí. Bueno, quizás 10 no, porque no es tan joven como Cubarsí, ya tiene unos 25 años aproximadamente, 25, 26. Pero bueno, yo creo que tiene mucho futuro por delante, al menos más que Íñigo, que ya pasa de los 30, tendrá unos 32, 33. Entonces creo que es importante que le den la confianza y le den opciones de jugar, de tener minutos, porque al final si no tiene minutos será el propio jugador el que pedirá irse, ¿vale? Y me sabría muy mal porque para mí, ya os digo, al nivel de Virgil van Dijk y al nivel de los mejores defensas del mundo, si no el mejor. Al final, si tú tienes que jugar contra un Real Madrid, el que para Vinicius es Araujo, claramente. Siempre lo ha parado bien, y creo que vale su peso en oro. Y me sentaría mal un traspaso de Araujo en verano. Pero bueno, veremos cómo avanzan los acontecimientos. De momento yo me alegro muchísimo de la renovación de Íñigo, pero creo que es una muy buena noticia para el Barça. Y lo que sí es verdad es que lo está haciendo también, que ha sido convocado con la selección española. Luis de la Fuente lo ha escogido entre los convocados para el próximo parón de selecciones, que será en breve. Y también ha dado la sorpresa con la no convocatoria por parte de Gavi, lo cual no termino de entender, a pesar de no tener muchos minutos últimamente, porque también hay Dani Olmo que lo hace muy bien. Para mí Gavi es un valor fundamental para la selección española. Y me sorprende que no la haya convocado, teniendo en cuenta que sí ha convocado a Marc Casado, un Casado que últimamente se está viendo relegado a favor de Frenkie de Jong en el Barça, que lo estaba haciendo de lujo. Ya sabéis que para mí no es justa la suplencia de Casado a favor de Jong. Para mí De Jong no ha hecho nada para ganarse la titularidad en este equipo, sinceramente lo digo así. Es un futbolista que no destaca ni en fase ofensiva ni defensiva. En los últimos partidos se dice que ha mejorado, pero me parece mejor Casado, sinceramente. Pero bueno, Luis de la Fuente ha confiado en convocar a Casado. No ha sido así en el caso de Gavi. Y parece que en el caso de Flick pues confía más en Frenkie de Jong y en Gavi que en Casado. Pero bueno, entiendo que confíe más en Gavi porque al final se había ganado el sitio en el Barça, pero no entiendo la titularidad de Jong en los últimos partidos. Pero bueno, en fin, esto es otro debate. Yo quería centrarme también en los cuartos de final de la Champions. Una vez hablado de esto, de noticias del Barça y de la previa de la Liga, quería hablar también de los cuartos de final de la Champions, porque después de las eliminatorias de octavos ya tenemos todos los cruces preparados para los cuartos de final. Al Barça le ha tocado jugar contra el Borussia Dortmund, ya era de prever, era un resultado posible. El Dortmund que eliminó al Lille, no sin dificultades, lo pasó mal, realmente mal el Borussia Dortmund para eliminar al Lille, lo que me hace ver que el Barça es bastante favorito contra el equipo alemán,
Pero lo que digo siempre, no puede haber ningún tipo de relajación, porque en Champions, si te relajas, cualquier equipo te pinta la cara, cualquiera. Acordaros de lo que sucedió con la Roma hace unos años, que con Luis Suárez, con Messi, con Neymar, caímos goleados y remontaron el partido en su estadio, en el Olímpico de Roma. Y bueno, para mí fue una vergüenza, lo he dicho muchas veces, que con ese equipo no se entiende que el Barça no ganara una Champions, sino cada año, prácticamente cada año. Y bueno, creo que este año el Barça se está viendo un Barça muy distinto, un Barça que lucha, todos luchan a favor del equipo y todos van a la una, ¿no? Y esto es lo que Hansi Flick les ha inculcado mucho, que se debe luchar por los partidos y que se debe presionar desde el primer delantero hasta el último defensa. Cuando haces la presión a los defensas contrarios, son los delanteros los primeros que deben ir a defender, es decir, los delanteros son los primeros defensas y luego los defensas ya defenderán en el momento que deban hacerlo cuando el balón circule a partir del centro del campo. Pero primero son los delanteros los que deben hacer la presión alta. Y después, si superan esta línea de presión, los contrarios, son los delanteros los que deben ir a corregir en propia área, ayudar a los defensas. Si no se hace así, es imposible ganar una Champions actualmente. Es totalmente imposible, ¿vale? A no ser que seas el Madrid y tengas ya no una flor, sino un jardín entero. Pero para los otros equipos, para el resto de mortales, si no curras mucho, si no luchas muchísimo, con uñas y dientes, es imposible ganar una Champions por muy buen equipo que tengas. Dicho esto, el Barça me parece bastante favorito contra el Dortmund, pero debemos tener en cuenta que en fase regular al Barça le costó muchísimo ganar en el campo alemán, en el estadio del Dortmund. El Dortmund le plantó cara al Barça como lo pudo hacer el Bayern o el Benfica, que para mí fueron los tres partidos más complicados. A pesar de que al Bayern el Barça lo goleó, sí que es verdad que durante algunos tramos de partido el Bayern también generó muchísimo juego y pudo haber marcado algún gol más. El Barça probablemente también, pero sí que es verdad que el Bayern en algún momento en el Montjuic apretó bastante al Barça, ¿vale? Entonces para mí los rivales que tuvo en fase regular más complicados fueron Bayern, Dortmund y Benfica, ¿vale? Estos tres. Pero bueno, ya os digo, el Barça para mí es favorito para llegar a semifinales, igual que lo es el Bayern, que juega contra el Inter. Creo que el Bayern es bastante favorito, pienso que va a llegar a semifinales contra el Barça y a partir de aquí veremos quién pasa a la gran final. Creo que este año el Barça tiene opciones, lo creo realmente, ya lo he dicho varias veces, y creo que se la van a jugar con el Bayern. Creo que será una eliminatoria muy muy competida, muy complicada y ojalá pudiéramos ver una final de Champions entre Barça y Real Madrid. Me gustaría muchísimo, porque cómo se están paseando esta gente por Europa, con injusticias arbitrales una tras otra. El año pasado quiero recordar el gol anulado que era válido al Bayern de Múnich, que el árbitro en línea levantó el banderín como si tuviera un muelle, un amortiguador en el brazo, antes de dejar terminar la jugada, que terminó en gol y era gol válido. El jugador del Bayern no estaba en fuera de juego. Que dejan terminar siempre todas las jugadas, todas, para revisar, para que no haya este tipo de errores. Y levantó el banderín como si tuviera un muelle. Qué ganas tenía de levantar el banderín, ¿verdad? Qué ganas. Es una vergüenza, hombre. Cada año igual. Goles en fuera de juego en finales de Champions contra el Atlético de Madrid. Goles en fuera de juego también contra el Bayern de Múnich cuando estaba entrenado por Ancelotti el Bayern. 2 goles que subieron al marcador en fuera de juego, etcétera. ¿Vale? Ojalá el Barça llegue a la final de la Champions, porque ya dije ayer, en el vídeo que hice ayer, que el Madrid ya estaba en la final de la Champions. Después de lo que sucedió en la tanda de penaltis contra el Atlético, el Madrid para mí está en la final. El Barça ya veremos, porque se la tiene que jugar contra el Bayern. Pero el Madrid para mí está en la final. Para mí es que no hay ninguna posibilidad de que el Arsenal o el PSG puedan tumbarle. Ninguna. Y más viendo lo que se vio en la eliminatoria contra el Atlético. Este tipo de situaciones se están repitiendo constantemente con el Real Madrid. Constantemente. No es ni un año, ni 2, ni 3. No, es que es constante. Es constante, es un bucle. Es un ciclo de no acabar. Y el único equipo que creo que puede hacer frente a todo esto, a todo este sistema y a un equipo como el Real Madrid, es el Barça.
el Barça en la final. Creo que este año lo podría vencer. El año pasado, si no nos hubieran expulsado a Araujo, creo que el Barça hubiera tenido opciones reales de llegar a la final de la Champions, pero no lo veía tan preparado para eliminar al Madrid, al Barça el año pasado. Este año sí. Este año sí. Por cierto, una expulsión de Araujo del año pasado, que el otro día hizo la misma jugada Asensio contra un futbolista del Atlético de Madrid, y por cierto, no fue ni falta, ¿vale? Ni falta. Ya no hablo de tarjeta, no fue ni falta. Yo lo dije en su momento cuando Araujo fue expulsado. Esto lo hace el Madrid, no le pitan ni falta. Ni falta. ¿Vale? Y bueno, esto por no hablar también del gol de Brahim en el Bernabéu contra el Atlético, que no lo comenté, pero también es verdad, es que debería haber sido anulado. Porque Vinicius está justo delante del portero en el momento que dispara Brahim, obstaculizando el ángulo de visión de Oblak. Este gol no debería haber subido al marcador. Qué casualidad, ¿no? Que en el penalti de Julián Álvarez, un doble toque prácticamente imperceptible, que tuvimos que poner más de 10 repeticiones para verlo. Bueno, no salió hasta 24 horas después. El VAR entrara de oficio rápidamente para avisar al árbitro, y en cambio, ¿por qué no entraron en el gol de Brahim? ¿Por qué no entraron a avisar al árbitro que Vinicius estaba justo delante de Oblak en fuera de juego, obstaculizando su visión? ¿Por qué el VAR no entró aquí? A ver, que alguien me lo cuente. Que alguien me lo cuente porque no lo entiendo. Después dicen que el Madrid no se lleva bien con la UEFA, ya. Y me lo tengo que creer, ¿no? Me lo tengo que creer. Venga, por favor. Seamos serios. Que cada año es lo mismo. Y es que encima lo peor de todo es que sigue pasando y con el VAR. Porque muchas cosas son subjetivas entre la interpretación del árbitro, y la interpretación siempre irá a favor del Madrid. Siempre sale el 36. Siempre. Si el Madrid hay dos posibilidades, una buena o una, es decir, una que lo perjudique, una que lo beneficie, siempre saldrá la que lo beneficie. Siempre sale el 36. Siempre. Es una vergüenza, pero es así. Y bueno, en la otra eliminatoria, del Madrid ya no hablo porque ya os digo que para mí está en la final. La otra eliminatoria es el PSG contra el Aston Villa, un PSG que sorprendentemente eliminó al Liverpool, que para mí era uno de los principales favoritos para ganar la Champions, el que quedó primero en la fase regular. Se ve eliminado a las primeras de cambio por un PSG que estuvo a punto de quedar eliminado fuera de los 24 elegidos, lo cual sorprende mucho, ¿no? Primero, que el PSG tuviera tantas dificultades para entrar en octavos de final, y luego que consiguiera eliminar al todopoderoso Liverpool, que era el equipo más en forma de Europa. Bueno, luego en la eliminatoria tienes a PSG frente a Aston Villa, un Aston Villa que la verdad lo está haciendo de lujo, dirigidos por Unai Emery y Monchi como secretario técnico. La verdad es que han revitalizado totalmente este equipo. Tanto Monchi como Unai Emery son profesionales, un entrenador español y un secretario técnico español, que están llevando al equipo inglés a Europa, y que lo está haciendo muy bien. ¿Alguien había visto nunca al Aston Villa en Europa y haciéndolo tan bien? Yo no, personalmente. Entonces, tiene mucho mérito lo que están logrando, y creo que esto en gran parte es mérito al talento español, ¿no? A un Monchi que salió del Sevilla haciendo muy buen trabajo, haciendo grandes fichajes para el equipo andaluz, y Unai Emery que también está haciendo un gran trabajo en el equipo inglés. Por lo tanto, veremos si pueden plantarle cara al PSG o no. En principio, al PSG lo veo favorito, pero tampoco creo que haya mucha diferencia, sinceramente, porque el PSG no me parece un equipo tan sólido como hace un par de años cuando tenían a Mbappé. Creo que les falta una estrella, un jugador diferencial, porque aunque Dembélé haya explotado definitivamente, para mí no es un futbolista estrella, no es un futbolista a nivel top como podía ser Mbappé, como podía ser Ibra en su momento cuando estaba en el PSG. No es un Cavani tampoco. No es un Messi, lógicamente. Entonces, creo que el PSG está faltado ahora mismo de estrellas. Pero veremos la eliminatoria, quién logra imponerse. Y dicho esto, analizados un poco estos cuartos de final de la Champions, sí que quería pasar a hablar de la posible alineación del Barça frente al Atlético de Madrid en Liga, ¿vale? Porque
Creo que es un partido decisivo para este campeonato liguero. Quiero recordar que tanto Real Madrid como Atlético son los dos perseguidores del Barça en este momento. Hay muy pocos puntos de diferencia entre los tres, por lo tanto este partido se antoja totalmente crucial. Entonces creo que el Barça va a salir con la alineación de lujo, ¿vale? Chesney en la portería, centrales Íñigo y Cubarsí, Koundé y Valde en los laterales, por cierto Valde que está a un nivel tremendísimo en las últimas jornadas, interiores Pedri y Dani Olmo, medio centro Frenkie de Jong, y arriba Rafinha a un nivel espectacular, Lewandowski que últimamente debe mejorar un poquito, y Lamine Yamal por el otro extremo. Y bueno, dicho esto, también quería comentar la previa del partido que va a enfrentar al Real Madrid frente al Villarreal. Un Real Madrid que juega en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, este sábado a las 6:30 de la tarde, hora española. Y es un Madrid que, por supuesto, también llega con todo el cansancio acumulado de lo que supone unos octavos de Champions en el Wanda Metropolitano, más 30 minutos de prórroga añadidos. Y que lógicamente, bueno, es de suponer que Ancelotti va a hacer cambios en el once titular. No creo que haga muchos cambios en defensa, pero sí que en la parte de arriba, especialmente con Mbappé, que dicen que se lleva un golpe, creo que va a entrar. Podemos ver a Endrick en el once titular, podremos ver quizás a Arda Güler, y en el centro del campo es muy posible que veamos a Camavinga, porque el otro día salió suplente, y creo que tendrán las piernas frescas más que los otros futbolistas que salieron de titulares en el Madrid. Entonces, ¿qué podemos esperar de este partido? Lógicamente, el Villarreal siempre es un equipo que pone las cosas complicadas, tanto a Madrid como a Barça como a Atlético, porque es un equipo que siempre propone mucho fútbol, ¿no? Es un equipo de mucho toque, que siempre quiere hacer las cosas bien, siempre es un equipo ofensivo, que va a buscar al rival, ¿no? Que no lo espera detrás, sino que lo va a buscar adelante. Y creo que es un perfil de equipo que puede poner al Madrid en complicaciones, y más teniendo en cuenta todo el desgaste físico que supuso el partido de Champions, tanto para Real como para el Atlético. Entonces creo que los dos equipos pueden llegar un poco mermados para enfrentarse a sus correspondientes contrarios en Liga, al Villarreal y al FC Barcelona. Por lo tanto, bueno, será interesante esperar lo que nos depara la jornada, a ver si el Barça lograra poder sacarle 3 puntos a un rival directo como es el Atlético, y si el Barça ganara, a ver si el Madrid pincha en el Estadio de la Cerámica en Villarreal y el Barça también pudiera ampliar la diferencia con el equipo blanco. Y bueno, dicho esto, me despido de todos vosotros. Si os ha gustado el vídeo, os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle al like. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!